¿Alguna vez has recibido un mensaje de texto con una oferta increíble de una aerolínea? Cuidado porque podría tratarse de phishing, la técnica más utilizada por los cibercriminales para robar tu información personal. Hoy estaremos analizando un ataque de phishing y cómo podemos identificarlo antes de que sea demasiado tarde. Yo soy Naum de Ávila y esto es Payload Point. El phishing es una de las técnicas más utilizadas para intentar robar tu información personal o para infectar tus dispositivos. Se basa en una técnica conocida como ingeniería social. Con esta técnica, los cibercriminales buscan manipularte para que descargues un archivo o ingreses a una dirección URL para ingresar tus datos posteriormente que puedan ser robados durante esta acción. Por ejemplo, fíjate en este mensaje. Aquí nos podemos encontrar una oferta llamativa que al usuario podría intrigarle y llevar a que realice una acción que en este caso sería abrir esa URL que tenemos en el mensaje de texto. Anteriormente los escenarios de phishing solían ser un poco más fáciles de detectar. En la actualidad, los atacantes están utilizando técnicas cada vez más avanzadas para intentar despistar a un usuario de qué podría ser un phishing y qué podría tratarse de una página oficial de una organización. En este escenario que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos una situación donde se recibe un mensaje de texto y el número desde el cual se remite es un número que normalmente asociamos a mensajes confiables de operadores de telefonía o de entidades bancarias. Sin embargo, hoy en día este tipo de paquetes de mensajes se pueden adquirir mediante terceros, mediante organizaciones que brindan este servicio y puede ser utilizado precisamente para enviar campañas masivas de phishing e intentar captar la atención de los usuarios basado precisamente en el principio de confianza que ya los usuarios tienen en estos remitentes de números de teléfono. Nuestro punto de partida sería la URL sospechosa que recibimos en el mensaje de texto. Normalmente este tipo de escenarios de phishing suelen utilizar servicios de acortador para evitar que el usuario vea directamente de manera inicial hacia dónde va a ser redirigido una vez abre el enlace. Una buena práctica es ingresar al dominio principal que tenemos dentro de la URL completa y validar a qué pudiera estar asociado este dominio en específico. Y al entrar dentro de la página, lo primero que podemos identificar es que se trata precisamente de un servicio de acortador que se está utilizando para evitar que el usuario pueda visualizar la URL a donde va a ser redirigido. Cuando tenemos claro el servicio, aquí podríamos entrar un poco a revisar cómo funciona. Realmente lo que nos interesa aquí es entender hacia dónde está realizando esa redirección. Hay varias páginas que podemos utilizar. Personalmente me gusta mucho Where Goes. Esta página nos va a permitir entender hacia dónde se está realizando la redirección desde esa URL que nosotros tenemos como inicio. Vamos a hacer el ejercicio y copiamos esta URL, la pegamos por acá. Y cuando nosotros le damos en Trace URL, nos muestra que precisamente esa URL realiza una redirección hacia la página latamairlinescope.com. Ya sabemos entonces que la URL que recibimos en el mensaje de texto realiza una redirección hacia este nuevo dominio que se llama latamairlinescope.com. De los primeros pasos que podríamos realizar sería tratar de ingresar a este dominio que tenemos por acá, o también podemos validar la pertenencia de este dominio, donde por supuesto vamos a poder confirmar que se trata de un dominio totalmente ajeno a la organización que está suplantando en este caso. Vamos a tratar de ingresar al dominio y el resultado es que se alcanzó a ver muy rápidamente una página asociada a esta aerolínea y posteriormente nos está realizando una redirección a viajala.com.co. Esta técnica se suele utilizar cuando el navegador o el dispositivo desde el cual se está intentando acceder al dominio falso, al dominio de phishing, no cumple con algunas características que el atacante configura a nivel de código dentro del sitio. Vamos a hacer un ejercicio ahora y vamos a irnos a la página de la ICANN, que recordemos que es la organización que regula los dominios en Internet, y revisemos la pertenencia de este dominio que tenemos particularmente acá. Y vamos a darle en Lookup. Vamos a bajar un poco y vamos a obtener varios datos interesantes. El primero es cuándo fue creado este dominio, y esto es fundamental para entender en muchas ocasiones que se trata de un dominio asociado a una suplantación de identidad de una organización.
Aquí tenemos en la pestaña de creado, vamos a darle un poco de zoom a esto, que fue creado el 16 de enero del 2025, es decir, a la fecha de grabación de este video, hace tan solo un par de días. Podemos ver también que los name server están apuntando hacia Cloudflare. Esta es una técnica también muy utilizada por los atacantes para intentar proteger un poco el dominio que están suplantando en este caso. Si intentamos bajar a la información de contacto y del registrante, no nos muestra nada de información. De hecho, podemos ver que está todo protegido. Esto es normal encontrarlo incluso en dominios que no están asociados a una campaña de phishing. Algo que llama la atención es el mailing address, o sería la dirección que está asociado a este dominio, y nos aparece que se encuentra en Atlántico, Colombia. Podemos empezar aquí a sacar suposiciones o intuiciones asociadas a el origen de donde se registró este dominio. Aunque no tenemos un nombre directo o tenemos información de una persona, podemos intuir una ubicación a partir de esta información. Los detalles administrativos y técnicos igualmente están censurados, fueron eliminados de esta sección precisamente en muchas ocasiones para evitar el rastreo por parte de equipos de investigación. ¿Dónde se registró este dominio? Se registró en Enom INC. Esto podríamos igualmente realizar una búsqueda dentro de Internet y ver que se encuentra asociada a una plataforma donde se venden dominios y se provee pues toda esta infraestructura para alojamiento. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Podríamos validar también las direcciones IP que están asociadas a este dominio. Normalmente cuando estamos hablando de este tipo de ataques suelen estar asociadas estas IPs precisamente a donde se registró el dominio o donde está alojado el hosting. Volvamos al escenario donde intentamos acceder a la página de phishing. Ya podemos confirmar, basado en ciertos parámetros que hemos descubierto, que se trata muy probablemente de una página de phishing, y tenemos un inconveniente ahora, y es que no nos deja acceder a esta página porque realiza una redirección automática a este otro sitio web. Una técnica o un truco que podemos utilizar para validar este tipo de escenarios es ingresar desde un dispositivo móvil y ver si podemos acceder. Si es posible acceder a la URL del phishing, en muchas ocasiones es debido a restricciones que el atacante mete dentro del código para evitar de que sea posible abrirlo en equipos de escritorio. ¿Cómo podemos mitigar o cómo podemos evadir esta técnica que ellos suelen utilizar? Si presionamos F12 dentro de nuestro navegador, podemos irnos a la sección en la parte de la mitad en la derecha. Fíjense, acá tenemos un iconito como de unos teléfonos, y al presionar acá, Firefox, que es el navegador que estoy utilizando, va a cargar el sitio web con un user agent que tenemos acá en la parte superior asociado a un dispositivo que nosotros seleccionemos. Podemos irnos a la parte izquierda donde aparece responsivo y se nos van a desplegar una lista de dispositivos que podemos utilizar. Podemos elegir, por ejemplo, un iPhone 12 Pro Max, y él automáticamente ajusta la resolución y también ajusta el user agent. Y esto es muy importante porque muchas de las técnicas que se utilizan para evitar que se abran estos tipos de phishing o este tipo de sitios de phishing dentro de los computadores de escritorio es validar si el user agent está asociado precisamente a un dispositivo móvil. Entonces ya tenemos esta validación acá, por decirlo de alguna manera. Vamos a irnos nuevamente al sitio y probemos si nos deja ingresar en este momento. Entonces, bueno, por acá el sitio web, y tal como teníamos pensado, nos dejó acceder al sitio de phishing. Esto quiere decir que el sitio está utilizando algún tipo de validación que más adelante en el código podemos llegar a encontrar. ¿Cuál es el siguiente paso cuando tenemos ahora ya acceso al sitio de phishing? Podemos abordarlo desde diferentes frentes. El primero es un análisis del comportamiento, es decir, interactuar con el sitio para ver el flujo del phishing, hasta qué punto nos permite llegar y cuál es la información que está capturando, que al final es lo que nos interesa como investigadores determinar para saber cómo protegernos. ¿Bien? Otra parte que debemos pasar posteriormente a esto es analizar el código disponible del sitio web. Esta parte es fundamental porque nos va a permitir a nosotros entender a nivel de programación cuáles son las acciones y cómo se está comportando y estructurada esta aplicación. Y finalmente, uno de los pasos bastante relevantes sería también analizar el tráfico que se genera o las peticiones que se están generando a partir de esa interacción que nosotros realizamos con el sitio web. Entonces, para esto podemos utilizar extensiones. Yo en mi caso utilizo HTTP Header Slide. Esta extensión ustedes la pueden encontrar en cualquier navegador, tanto en Chrome como en Firefox.
y su funcionamiento es bastante sencillo. Cada vez que yo ingreso al sitio web y empiezo con la interacción del sitio, él va a capturar cada una de las peticiones y respuestas que se está generando por parte de este sitio web. Bien, esto lo vamos a hacer de último. Vamos a centrarnos inicialmente en entender cómo está el flujo de interacción por parte de lo que vendría siendo un usuario que ingresa a este sitio. Y empezamos con un análisis visual que es muy importante. Tenemos una página que se asemeja muchísimo visualmente, y pueden hacer el ejercicio de entrar a la página oficial de esta organización. Es exactamente idéntica, incluso si nos vamos al final aparecen los loguitos, aparece el pie de página y todo lo que podría llegar visualmente a enganchar al usuario pues para continuar el proceso de compra de los tiquetes con descuento. Vamos a seleccionar un origen, entonces pongamos de este lado Barranquilla, vamos a poner el destino y vamos a poner Medellín y seleccionamos fechas. Finalmente le damos en confirmar y esto nos va a redirigir entonces a la siguiente página de carga. Nuevamente, este tipo de técnicas buscan emular a la perfección visualmente el comportamiento de las páginas a las que están suplantando. Entonces, para el usuario es muy difícil y a veces imposible distinguir entre la página de phishing y la página real, siguiéndose únicamente de aspectos visuales, porque si nos fijamos es totalmente idéntica a la organización. Vamos a seleccionar cualquier hora y todo lo demás para continuar el proceso. Ahí seleccionamos el de ida y tenemos el resumen ya finalmente de la compra que supuestamente está realizando. Y en este punto ya tenemos alguna información que aquí previamente habíamos configurado. Bien, este tipo de información vendría siendo la del usuario que ingresa sus datos para caer dentro de esta estafa. Por aquí seleccionamos todos los datos y los establecemos. Si bajamos por acá, se establece un correo electrónico, un número de teléfono pues totalmente aleatorio en este caso. Vamos al siguiente paso, que vendría siendo uno de los principales objetivos de este tipo de técnicas, que es robar información bancaria. Aquí en los métodos de pago de salida nos marca tarjeta de crédito, que es una de las técnicas que más se suelen utilizar para intentar captar este tipo de datos, y nos muestra pagos con PSE, la plataforma de pagos. En la actualidad los atacantes se han vuelto mucho más astutos y han integrado este tipo de técnicas donde se agregan pasarelas de pagos que son comúnmente utilizadas para facilitarles al usuario que realice pues el pago de estos tickets, ¿no? Vamos a hacer el procedimiento con una tarjeta de crédito. Una de las preguntas que me suelen hacer es cómo podemos establecer datos acá. Existen páginas y podemos hacer búsquedas rápidas con el término de CC Generator, donde nos van a aparecer diferentes sitios que permiten generar este tipo de tarjetas de manera totalmente aleatoria. Podemos seleccionar dentro de este sitio en particular la franquicia y finalmente el formato de salida en el que deseamos que se generen estas tarjetas. Dejemos por defecto el JSON, él nos va a abrir por acá entonces la tarjetica y tenemos ya los datos que podríamos utilizar de manera totalmente simulada para ver cómo se comporta esa página de phishing, y establezcamos el número de tarjeta de crédito. Fíjense que lo coge como un número válido, y de hecho si hacemos el ejercicio y eliminamos esto y ponemos números totalmente random, se pone en color rojo. Estos sitios muchas veces tienen técnicas de validación precisamente de las tarjetas de créditos que se establezcan para determinar que realmente es válida la tarjeta que estamos estableciendo. Vamos a poner aquí cualquier nombre random, una fecha de expiración que puede ser cualquiera y un número de código de seguridad igualmente que puede ser cualquiera. Procedemos entonces a establecer el documento de identidad, un número de teléfono random, la ciudad y pues una dirección que se va a utilizar para esto. A dónde queremos que se nos envíe el comprobante del pago, y vamos a irnos a la sección de pagar. Y aquí viene algo interesante. Muchas organizaciones, muchas entidades financieras tienen algo conocido como Visa, por ejemplo, es el Verify by Visa. En el caso de Mastercard es el ID Check, donde se requiere en muchas ocasiones acceder a la entidad o poner un código tipo OTP que puede llegar a la aplicación o por un mensaje de texto, precisamente para validar que tú eres la persona que está realizando esta compra. Entonces es una medida de seguridad que las entidades bancarias pueden implementar para determinar si se trata de la persona real. Aquí en este caso nos está pidiendo un usuario y una contraseña. Pongamos cualquier usuario y pongamos una contraseña aleatoria. Le damos
damos en autorizar. En este punto pueden suceder varias cosas y esto lo vamos a entender ahora que pasemos al análisis del código de este phishing. En muchas ocasiones el flujo del ataque se detiene aquí, es decir, no sucede más nada, solamente esta pantalla de carga y el usuario pues termina desistiendo de la compra y no hace nada. Bien, pero ya el robo de estos datos fue efectuado y ya se envió al servidor donde se controla por parte de los atacantes. Y lo otro es que puede realizar una validación con un tipo de entidad que me permita validar si esa tarjeta de crédito tiene saldo. Esto se le conocen como checkers, que son servicios que me permiten a mí validar si una tarjeta de crédito tiene saldo, si es válida. Vamos a revisar ahora el escenario donde el pago no se realiza con una tarjeta de crédito, sino con una pasarela de pagos. Desplegamos acá esta opción y vemos cuáles están disponibles. Vamos a seleccionar Bancolombia, que podría ser una de las más utilizadas actualmente en el caso de Colombia. Miren que nos carga una pasarela totalmente idéntica a PSE y nos redirige ahora a un inicio de sesión aparentemente de Bancolombia. Si lo revisamos visualmente, en la actualidad los atacantes son lo suficientemente astutos como para copiar exactamente el funcionamiento visual de las aplicaciones que están suplantando. Vamos a establecer aquí un usuario, nuevamente Andrés12345, le damos en continuar y nos va a pedir la clave principal que se utiliza en el cajero. Cuando le damos continuar, va a iniciar un proceso que puede ser de validación. Este proceso de validación va a consistir precisamente en verificar si ese usuario y esa contraseña es válido con la cuenta o con el servicio financiero que estamos utilizando, que sería Bancolombia. Aquí ya sucedió algo y no sé si se fijaron, y es que ya salimos de la página principal que teníamos de LATAM y ahora nos encontramos en otro dominio totalmente diferente. Este nuevo dominio se llama sparrowclient.vercel.app y aparece /Bancolombia/password. Es decir, ya salimos del dominio de phishing original y ahora estamos dentro de otro sitio que es el que está suplantando a la aplicación de Bancolombia, en este caso para realizar el pago. En este punto, la víctima ya ha sufrido el robo de su información bancaria. El siguiente paso que vamos a realizar entonces es el análisis del código de esta página de phishing para entender un poco cómo se encuentra estructurada y qué otra información podemos extraer de su composición. Normalmente, algunas cosas básicas que podemos realizar para empezar a entender cómo se estructura es validar desde qué ubicación se están cargando los recursos del sitio. Podríamos validar los enlaces asociados a las imágenes que tiene ese sitio. Podemos ver ya una ruta. Hay ejercicios muy sencillos como intentar acceder a estos directorios para ver si se encuentra contenido listado. En muchas ocasiones esto puede darnos a nosotros más datos, incluso ver información que ha sido capturada. En el escenario en el que estamos viendo aparece un 403, es decir, existen medidas de seguridad en las que no se puede acceder a ese recurso en específico o a esa carpeta que vendría siendo la de media. Nuestro siguiente paso podría ser inspeccionar entonces el código fuente. Podemos irnos con control U al código fuente de la página y empezar a revisar rutas y archivos que puedan servirnos a nosotros para entender un poco más su funcionamiento. Podemos encontrarnos cosas como se están cargando diferentes fuentes. Aquí realmente deberíamos centrarnos sobre todo en rutas internas de la aplicación y nos encontramos que existen dos scripts que se están cargando, dos scripts de JavaScript precisamente. En el primero, que es el de apps.javascript, tenemos rutas dentro del sitio web que utilizan seguramente para cada una de las vistas. De hecho, si ustedes se van a esta sección de acá, podemos ver que existe template URL y está cargando la vista de home.php. Seguramente es esta página principal que tenemos acá. Si nos vamos a vuelo peak, hace referencia muy probablemente a seleccionar el vuelo. Revisión de vuelo tenemos también. Review final, travelers. Aquí en esta sección muy seguramente se ingresan los datos del pasajero. La vista de los pagos. Tenemos también por acá un paid wait y seguramente esto hace referencia a esa pantallita de carga que veíamos cuando ingresamos los datos de pago. Tenemos otros tipos de vistas asociadas a los pagos con PSE. Tenemos el PSE Index, que seguramente fue el que posteriormente vimos con la pantalla de carga, y tenemos PSE Next. Si nos vamos al otro archivo, que es el de opscontroller.javascript, nos vamos a encontrar con código que visualmente ya podemos identificar que se puede llegar a encontrar ofuscado. Una vez tenemos el código dentro de nuestro editor de texto, podemos ver un poco acerca de cómo está compuesto.
principales cosas que vemos, tenemos cadenas codificadas, tenemos temas de desplazamientos también que están siendo utilizadas. ¿Qué nos interesa cuando estamos investigando este tipo de código que puede estar ofuscado y puede ser complicado de desofuscar en muchos escenarios? Buscar componentes claves que nos permitan entender la estructura del sitio. Por ejemplo, en este escenario acá tenemos rutas como api/getconfig.php. Entonces ya podemos identificar que dentro de esta aplicación que estamos analizando existe una ruta que se llama API. Esta API seguramente se utiliza para estructurar y para desarrollar todas las consultas y todo el envío de datos que se van capturando a medida que el usuario va avanzando en ese flujo de ejecución. Entonces la tarea aquí principal sería empezar a analizar, por ejemplo, en el caso de APIs, cuáles son todas las posibles rutas que podemos obtener. Tenemos getconfig.php, por acá tenemos API payflight.php. Si seguimos bajando nos vamos a encontrar también API reglog.php y cada una de las rutas que están asociadas seguramente a las funciones y a ese flujo de interacción que va teniendo el usuario. Tarea fundamental cuando nos encontramos con este tipo de archivos es realizar un análisis bastante detallado para intentar obtener estructuras, recursos y entender un poco más el comportamiento que puede tener el sitio al momento de interactuar con una víctima. En esta función, fíjense que nos está realizando diferentes redirecciones hacia Vercel.app, que es un proveedor que nos permite básicamente montar aplicaciones web. Tiene unos paquetes gratuitos que son muy utilizados por los atacantes debido a la facilidad y pues todas las características que les brinda. Estos sitios nos vamos a encontrar muy seguramente con la pasarela de pago que ellos están intentando emular para que el usuario ingrese los datos bancarios. Ya extraímos del código fuente de la aplicación cuáles son las rutas. Tenemos 6 rutas y si empezamos a validar nos vamos a encontrar entonces con las siguientes pantallas. Ponemos la URL, tenemos la carga de la pasarela de pago y esto nos va a redirigir entonces a la página falsa de Bancolombia dentro de este dominio falso de Vercel App. Si validamos el siguiente, nos encontramos pasarela de pago nuevamente y una redirección falsa dentro visualmente de la vivienda. Vamos a explorar las otras. Tenemos redirección a pasarela de pagos nuevamente y Nequi en este caso. Vamos a la siguiente, nuevamente pasarela de pagos y esto nos va a redirigir a Banco de Bogotá. Otra función que me pareció interesante es esta, donde se vuelve a verificar precisamente dos cosas. Uno, si el usuario está accediendo desde un dispositivo móvil y si está accediendo desde Colombia, desde esa geolocalización puntualmente. Fíjense que en esta sección, si el usuario no se encuentra desde un dispositivo móvil, él realiza la redirección a viajala.com, que vendría siendo el sitio que inicialmente vimos que nos redirigía al intentar ingresar directamente desde el explorador. Aquí realiza esa geolocalización, valida si se encuentra en Colombia. En caso de no encontrarse en Colombia, entonces realizaría una redirección a viajala.com.co. Es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros realizamos este tipo de investigaciones es fundamental utilizar servicios de VPN precisamente para evitar que quede expuesta la dirección IP que estamos utilizando realmente al realizar esta investigación. Ya tenemos entonces un análisis visual, un análisis del flujo de interacción con el usuario, con la víctima. Tenemos un análisis del código también para entender un poco la estructura y hacia dónde realizan las redirecciones, los métodos de validación que está utilizando. Vamos a pasar finalmente a una de las partes también relevantes, que sería el análisis de las peticiones y las respuestas que realiza nuestra página de phishing. Eso lo vamos a realizar con esta extensión que es HTTP Headers Live. Ya estando con el entorno preparado, vamos a realizar nuevamente nuestra interacción. Este proceso lo pudimos haber realizado inicialmente, pero para tener una mayor visualización en tiempo real de este proceso, vamos a realizarlo paso a paso. Nuevamente vamos a establecer los datos hacia donde queremos ir y vamos analizando si en algún momento existe algún tipo de envío de información. Seleccionemos por acá las fechas, enviamos en confirmar y fíjense que inmediatamente al momento de pasar la primera vista que ya habíamos identificado, él realiza una solicitud hacia la siguiente vista, que sería la de flights. Entonces podemos ya confirmar esa vista que habíamos identificado dentro del archivo de apps.javascript. Fíjense que aquí tenemos la página que mencionábamos ahorita, que realiza la validación como tal de la dirección IP que tiene el usuario y la asocia por supuesto entonces a la geolocalización.
Pasamos a la siguiente página, que sería la de flights.php, la siguiente vista. Tomemos nuevamente vuelos. Vamos a limpiar esto por acá para verlo de mejor manera. Seleccionamos uno. Vamos a seleccionar el siguiente, que sería el de regreso. Y le vamos a dar en continuar a información. Y aquí pues ya vamos generando pues todo este tráfico. Y vamos a irnos a la parte superior a ver cómo funciona la comunicación cuando la víctima envía esta información. Entonces, dentro de la ruta de la API hay un archivo que se llama reglog.php. En este archivo, si analizamos un poco esta petición, lo primero que hace es validar o añadir a este log que se seleccionó el primer vuelo, bien, dentro de la aplicación. Vamos a bajar un poco más, aquí carga más recursos dentro del sitio y verifiquemos si en algún momento tenemos algún otro tipo de envío de información. Es lo mismo, más recursos que se están cargando. Podemos hacerlo de pronto de manera mucho más rápida, ya teniendo en cuenta que esta ruta se está utilizando. Y vamos a irnos acá y validemos si existe algún otro recurso de estos. Bien, vuelos elegidos. Y aquí realizo otro tipo de envío de log, que es la pantalla de pasajeros. Seguramente esto es como para ir dándole una idea al atacante de hasta qué punto llega el usuario, ¿no? Muchas veces los atacantes analizan el comportamiento del usuario para ver en qué fase del ataque debería mejorar para que el usuario continúe al siguiente paso. Limpiamos esto acá y vamos a lo que nos interesa, que sería la información de pagos. Ahí vimos que cargó la vista de los pagos. Seleccionemos el pago con tarjeta. Vamos a tomar por acá la información que teníamos ahorita que habíamos generado. Establecemos entonces los valores. Una vez tenemos toda la información, notemos algo interesante, y es que dentro de las solicitudes que se están realizando y los datos que se envían en la comunicación de esta página, en ese recurso de API en presafe.php se genera como tal el envío de una petición POST, y en esa petición se envía la información que el usuario previamente ya ha ingresado dentro del sitio. Entonces miren que esto es algo que se presenta precisamente para evitar tener que esperar que el usuario llegue hasta al punto final del ataque para que se envíen todos los datos, sino que se van enviando de manera secuencial. El user agent que se está utilizando, tenemos por acá los datos de la tarjeta de crédito y el nombre y el apellido de la persona. Y vamos a irnos a la parte final, que es realizar el pago y ver cómo se comporta la aplicación, qué hace con esos datos. Entonces le damos en pagar, él empieza a cargar todo el contenido y nos va a redirigir. Miren que aquí automáticamente empieza a cargar banksmastercard.png, que seguramente nos va a aparecer ahora tal cual. Este seguramente es el recurso asociado a este icono que tenemos en la parte derecha que veíamos previamente. Les voy a mostrar por acá, que vendría siendo este recurso que aparece por acá. Hay una solicitud muy interesante que se genera hacia una ruta que es lookbin.php. Aparece CC y aparece el número de tarjeta de crédito que nosotros generamos previamente. Vamos a analizar esta URL y veamos el proceso que está realizando. Cuando nosotros accedemos a esa ruta específica, nos fijamos que la página realiza una validación seguramente automática de qué nivel es la tarjeta de crédito que nosotros estamos ingresando. Aquí él identificó que esa tarjeta que generamos previamente es una Mastercard corporativa, el nivel al que pertenece la tarjeta, y por acá aparece información asociada a esa tarjeta que se identificó automáticamente. Si cambiamos esto y ponemos o quitamos algo, ya no realiza esa confirmación, muy seguramente porque no es válida como tal la tarjeta que nosotros estamos generando aquí. Finalmente, miren que la API envía otra solicitud POST, que es esta que tenemos acá, con todos estos datos que fueron los que se ingresó por parte del usuario. Vamos a hacerle un poco de zoom acá. Entonces tenemos el nombre, la tarjeta de crédito, la fecha de expiración, el código de seguridad, el número de teléfono y todos los datos que se ingresaron previamente. De hecho, realiza la validación automática con el archivo que acabamos de ver y envía también al atacante la información del nivel que tiene esa tarjeta de crédito automáticamente. Una pregunta clave en este tipo de escenarios es qué herramientas existen para validar este tipo de URLs que llegáramos a recibir en algún punto. Es urlscan.io. Aquí yo puedo poner esta URL, esta dirección que tenemos. Como ya identificamos en este caso que utiliza como tal una validación del user agent, yo me voy a ir aquí a la pestaña de opciones
y voy a establecer el user agent que necesito. En este caso necesitaría el de Safari, el de iPhone. Puedo establecer un user agent personalizado que lo podría tomar de este que tenemos acá, y el país desde donde se está realizando la validación. Recordemos que este tenía una validación a partir del país que era Colombia. En este escenario no nos aparece disponible Colombia, vamos a dejarlo en automático a ver cómo se comporta la página. Vamos a realizar el escaneo y el sitio automáticamente empezará a analizar todo el tráfico y todo el contenido asociado a ese sitio web. Vamos a analizar el resultado porque es bastante interesante. A pesar de que ya validamos de que se trata de un phishing 100% por toda la estructura, por todo el comportamiento que está teniendo, fíjense que, por ejemplo, este sitio en específico, que es urlscan.io, no pudo identificar que se trata de un phishing, y la razón es por lo que mencionábamos al inicio. Está utilizando el servicio de Cloudflare y por acá lo podemos visualizar. Nosotros podemos configurar en Cloudflare una geocerca donde podemos evitar que cualquier persona por fuera de esa geocerca, es decir, de Colombia, acceda directamente al sitio web. Entonces, el veredicto de esta página en específico es que no existe una clasificación, debido a que pues no pudo validar si se trata realmente de un phishing o no. Algo que nos puede servir son los indicadores. En esta pestaña vamos a obtener el dominio, la dirección IP, y también vamos a obtener los hashes asociados a archivos que él identificó durante esa búsqueda. Entonces, esto en algún punto nos puede servir para nuestros procesos defensivos, agregarlo a los sistemas de seguridad donde necesitemos bloquear este tipo de información. Veamos el resultado que tenemos con otra herramienta muy conocida, que es VirusTotal, donde podemos subir una URL o un archivo para saber si se trata de un sitio malicioso. Notemos que el resultado es bastante interesante porque tenemos 0 detecciones de 94 diferentes fabricantes disponibles. Nuevamente, los atacantes suelen utilizar muchas técnicas como el uso del Cloudflare, las redirecciones, las geocercas, para evitar de que este tipo de herramientas automatizadas marquen el dominio como algo malicioso, y esto les va a permitir que duren muchísimo más tiempo operativos y puedan llegar, por supuesto, a capturar más credenciales, que es el objetivo principal. Entonces, a pesar de que estas dos herramientas son buenas, son eficientes, debemos tener en cuenta que no podemos fiarnos 100% de los resultados que nos ofrecen. Siempre en estos escenarios de investigación es necesario realizar pruebas manuales y tener una metodología clara que nos permita a nosotros realizar una investigación acorde y determinar a ciencia cierta si se trata de un sitio malicioso o no. De esta forma, entonces, podemos realizar el análisis técnico de una URL sospechosa y determinar que se trata de un ataque de phishing que busca robar credenciales bancarias. Finalmente, la última parte dentro de todo este proceso sería escribir un reporte técnico que le permita a la organización tomar las medidas defensivas adecuadas. Nos vemos en un siguiente episodio de Payload Point.